Consumiste el alma del mal, ardiendo hasta las cenizas para salvar el mundo. Tu sacrificio fue absoluto. ¿Tu recompensa? Renacer 5000 años después como un bebé, forzado a escuchar un cuento infantil donde tu nombre fue borrado de la historia. ¿Cómo es que el héroe que lo salvó todo se convirtió en un simple fantasma del pasado? A diferencia de los cronistas que borraron al héroe de la historia, vos sí podés dejar una marca. Presiona el botón de like y asegúrate que esta leyenda no se pierda en el olvido. Hace mucho tiempo, la humanidad estuvo al borde de la extinción. El mundo estaba por colapsar por completo, todo por culpa de una entidad llamada Erebos, la génesis del mal. Pero no todo estaba perdido. Para salvar lo que quedaba, 4 grandes héroes se levantaron. Primero estaba Luna, la archimaga elfa, conocida como la poeta de las estrellas. Después vino Dueno, el maestro herrero enano, un verdadero artesano divino. El tercer héroe fue Arron, el guerrero bestia, el valiente. Y por último, pero no menos importante, Licinas, el rey sabio, un dragón ancestral. Estos 4 campeones enfrentaron a Erebos en una batalla que desgarró el mundo. El esfuerzo fue tremendo, y Licinas, el poderoso dragón, cayó gravemente herido. Mientras la vida se le escapaba, un joven llamado Kyle apareció a su lado, desesperado por salvarlo. «Kyle», le dijo el dragón con la voz débil, «no hables, toma mi corazón de dragón y seguí adelante». Kyle, con el rostro cubierto de sangre y frustración, intentó sanarlo. «Te voy a salvar, así que cállate», le respondió. Pero Licinas ya sabía su destino. «No, es demasiado tarde para mí. No puedo concentrarme en mi hechizo curativo si seguís hablando», explicó con un último esfuerzo. «Kyle, ¿te acordás cuando nos conocimos? Íbamos a salvar el mundo». «Lagarto estúpido», murmuró Kyle, enojado y triste. «Perdón por dejarte todo a vos», susurró Licinas. Su mirada se perdió en la distancia antes de que su luz se apagara por completo. Pero la carga de Licinas no fue la única. Como si fuera una última voluntad, las esencias de Arron, Dueno y Luna también llegaron a Kyle. El joven sintió la fuerza de sus compañeros unirse a la suya y les dio las gracias por haber estado con él. Transformado, con la energía de sus camaradas recorriendo su cuerpo, Kyle se puso de pie. Él, el héroe del comienzo, estaba listo para la confrontación final. Con una mirada decidida y una fuerza recién adquirida, se preparó para enfrentarse a la génesis del mal. «No importa qué, incluso si mi cuerpo arde hasta las cenizas, no importa el costo, voy a consumir tu alma, Erebos», gritó Kyle, lanzándose al ataque contra la oscura entidad. Y así, en una noche donde los cielos resonaron con un gran estruendo, gracias al sacrificio del rey sabio Licinas, lograron ahuyentar a Erebos, la génesis del mal. Fin. ¡Guau! Apenas terminó ese épico relato, la narración nos lanza un momento mucho más tranquilo, casi idílico. Reina, una mujer con una sonrisa cálida, le leía un cuento a un bebé llamado Leo. «Ya leíste ese cuento más de 100 veces», le dijo alguien, pero ella solo sonrió. «A Leo le encanta este libro». Y sí, el pequeño Leo parecía fascinado, balbuceando con alegría. Pero la mente de Leo, la verdadera mente detrás de esa apariencia inocente de bebé, no estaba nada feliz. «¡Pará de leer ese maldito libro!», gritaba en su cabeza. Porque ese libro, que hablaba de lo que pasó hace 5000 años, de cómo el mundo fue salvado, omitía lo más importante. «¿Cómo que lo que pasó hace 5000 años?», pensó Leo, viendo en su mente al héroe que fue, espada en mano, frente a un paisaje desolado y rojo. «Lo que pasó es que yo derroté a Erebos». La imagen del bebé Leo se fundió con la de un Kyle más grande, y el dolor era palpable. Entonces, ¿por qué soy el único que fue borrado de la historia? Así, entre las páginas de la historia y el olvido, un nuevo capítulo se abría. El héroe legendario es un estudiante de honor de la academia. 5000 años después, el mundo era muy diferente. En la Real Academia de Delan, un profesor daba una clase apasionada. «Atención todos», dijo con entusiasmo. «Como todos saben, estamos en la Era de los Héroes». Explicó que ya pasaron 5000 años desde la aparición del primer héroe y que el mundo cambió mucho desde entonces. La Real Academia de Delan, por ejemplo, fue elegida para ser la sede del examen de ingreso de este año.
El profesor seguía hablando, emocionado por el potencial de sus alumnos. No tengo dudas de que algunos de ustedes tienen madera de héroe y un día sus nombres serán escritos en la historia. Pero mientras él se desvivía, un alumno en particular, con pelo blanco y ojos rojos, dormía plácidamente sobre su banco. «¡Leo!», exclamó el profesor, interrumpiendo su discurso al notar al dormilón. «Ya que debes saber todo el material del curso tan bien que mi clase te aburre, te voy a preguntar yo». Leo se estiró con un bostezo y se incorporó lentamente. Hace 5000 años, ¿qué ritual debía pasar uno para ser llamado héroe? Leo, sin inmutarse, respondió con una pasividad que irritaría a cualquiera. «Bueno, si te haces un nombre, la gente te adora por sí sola». Leo Plov, de 15 años, de la casa Plov. La respuesta no era lo que el profesor esperaba, que solo pudo suspirar y preguntar si alguien más quería responder. Inmediatamente, otro alumno levantó la mano. Era Gullivan Tratten, de la casa Tratten. En la antigüedad no había forma de ser reconocido por los dioses, explicó con seguridad, y por eso solo se usaban los rituales sagrados para elegir héroes. Un ejemplo claro es el ritual de sangre. Mientras Gullivan respondía, Leo lo miraba con una expresión indescifrable, quizás un poco molesto por la ignorancia de la historia oficial. El profesor estaba encantado. «Excelente», dijo, «como se esperaba de vos, Gullivan, el genio mágico más grande de nuestro reino». Y con una sonrisa añadió, «tenemos muchas esperanzas puestas en vos para el próximo examen de ingreso». Gullivan le devolvió una mirada de complacencia a Leo, que ahora solo estaba leyendo un libro, claramente desinteresado en la falsedad de la historia que se enseñaba. Leo, por su parte, seguía inmerso en su lectura, ajeno a las palabras de Gullivan y claramente desinteresado en la falsedad de la historia que se enseñaba. Encontrarse con dioses antes era cosa de todos los días, pensaba Leo mientras repasaba el libro. La historia oficial, que hablaba de rituales sagrados, le parecía ridícula. «Ritual sagrado, mis polainas», dijo para sí mismo. Recordaba con claridad cómo los libros de texto describían el milagro de los dioses para el mundo inferior, o la celebración de los grandes héroes que enfrentaron a Erebos. Pero la verdad que él recordaba era otra, una donde su nombre, Kyle, el héroe del comienzo, había sido borrado. Se golpeó el libro con el dedo, frustrado. «¿Por qué yo soy el único tratado como si no existiera?», se preguntaba. De repente, un alboroto sacudió la academia. «¡Llegaron!», gritaban los estudiantes, apiñándose contra las ventanas. «¿Dónde? ¿Dónde?». Entre empujones se abría paso la noticia. «¡Miren! ¡Es el emblema del clan Serdinger! ¡Es Celia Serdinger!». La emoción era palpable. En medio del caos, un anuncio resonó por los pasillos. «Atención, todos los estudiantes deben reunirse en el auditorio para una asamblea obligatoria. Nuestra escuela recibe la visita del clan Serdinger». Leo, que ya se había levantado de su pupitre, vio cómo Gullivan lo interceptaba con una sonrisa burlona. «Leo, ¿vas a intentar que los Serdinger te noten?», preguntó Gullivan, para luego desestimar su propia pregunta. «Aunque ¿por qué se interesarían en vos?». Leo, sin inmutarse, le contestó con total indiferencia. «Me voy a casa. A diferencia de vos, no tengo ningún interés en esas cosas». Gullivan, tratando de recuperar algo de dignidad, le respondió a la defensiva. Yo tampoco, solo voy a ver a Celia como una rival». Leo simplemente lo ignoró, y con un «claro que sí», casi inaudible, se fue. Una vez fuera de la academia, Leo se cambió la ropa de uniforme por algo más cómodo y práctico, empuñando una espada de madera. En parte, es por el entrenamiento constante, reflexionaba mientras practicaba sus movimientos. Pero este cuerpo es realmente mejor que el que tenía en mi vida anterior. Su rutina de entrenamiento fue interrumpida de golpe. «¿Qué te tiene pensando tan fuerte?», escuchó decir a una mujer, que lo atacó por sorpresa con una estocada de espada. Leo la bloqueó justo a tiempo. «¿Atacarme de la nada?», dijo Leo un poco molesto. «Hace rato que no peleamos», le replicó la mujer. La intensidad del ataque le hizo pensar. «Tu talento es flojo, no sirve para Lumene. Este es tu examen final, Leo». Con cada golpe, la mujer se volvía más seria. «¡Ugh!», exclamó Leo, sintiendo la presión.
¿Debería ir más fuerte?, se preguntó su atacante, mientras la lucha se intensificaba. Los aceros chocaban con fuerza. ¿No me estás mostrando demasiado amor duro, mamá?, preguntó Leo, revelando la identidad de su oponente. La madre de Leo, con una sonrisa desafiante, siguió atacando. «Decís eso, y aún así estás bloqueando todo». Se sorprendió de la habilidad de su hijo. «Maldita sea, estoy golpeando demasiado fuerte», pensó, mientras preparaba un golpe definitivo. Una estocada directa apuntaba a Leo, y ella se preguntó, ¿qué pasa si Leo no puede esquivarlo? Leo, con la mirada fija, se preparó para el impacto. Cuando el golpe de la madre de Leo llegó, él lo desvió con una facilidad pasmosa, contraatacando tan rápido que su propia espada de madera terminó justo en el cuello de su mamá. Ella, tirada en el suelo, lo miró asombrada. Leo, ni corto ni perezoso, le preguntó si estaba bien. La verdad es que ella no podía creerlo. ¿Hasta dónde llega el talento de este pibe?, se preguntó, sorprendida de que la hubiera superado tan claramente. Al rato, ya más calmados, la mamá de Leo le preguntó si seguía con la idea de entrar a Lumene, la famosa Academia de Héroes. Para Leo, ese lugar era importante, porque sentía que ahí se había borrado su historia como el héroe del comienzo. Así que, por supuesto, confirmó que sí, quería entrar. Ella, entonces, le dio la noticia de que el influyente clan Serdinger estaba de visita en Delan y se quedaría en su propia mansión. Le dijo que iba a pedirle un favor a Seis, el vicepatriarca del clan, para que le enseñara la técnica de Aura Serdinger. Así podría ser lo suficientemente fuerte para ser admitido el próximo año. Pero Leo, con una sonrisita confiada, la corrigió. No pensaba esperar, iba a entrar este mismo año. Mientras tanto, en la imponente mansión Plov, el carruaje del clan Serdinger ya había llegado. Celia Serdinger, una joven de 15 años conocida como la Princesa Espada, bajó algo molesta. Se preguntaba por qué su tío, Seis, había insistido en quedarse en una familia pequeña, en vez de alquilar un hotel entero. Ella quería concentrarse en el examen de Lumen, y le parecía una pérdida de tiempo. Seis, notando su desinterés, le preguntó si no le intrigaba conocer a Leo, el chico que no había mostrado el menor interés en su clan. Celia, con un aire de superioridad, lo descartó. Si es un futuro caballero que ni siquiera puede usar el aura todavía, seguro no es la gran cosa. Seis solo se rió, dejando entrever que la realidad era muy diferente. Más tarde, en la sala principal, Seis y Celia se encontraron con los anfitriones, Reina Plov, la dama de la casa Plov, y Dade Plov, el patriarca. Después de los saludos formales, Celia se presentó, agradeciendo la hospitalidad. Reina, observándola, notó algo peculiar en ella, algo que le recordaba a su propio padre y a su tío. En ese momento, Celia también se fijó en los ojos rojos de Reina y tuvo una revelación. ¿Será que ella es de nuestro linaje? Fue entonces cuando Seis confirmó la sorpresa. Reina Plov era su tía. Horas después, Seis y Reina estaban conversando en la sala. Seis le comentó que Leo se había ido a casa de la academia porque no le interesaba la visita del clan, un pequeño golpe al orgullo de los Serdinger. Reina, con una sonrisa, se disculpó por el comportamiento de su hijo, explicando que a él solo le interesaba entrenar. Seis, intrigado, sirvió un té mientras le preguntaba a Reina cómo era Leo en realidad. Ella, después de un momento de reflexión que nos llevó a ver un breve recuerdo de Leo entrenando, afirmó con total convicción, tiene un talento increíble. Pero Seis no se quedó tranquilo con eso y cuestionó si realmente creía que Leo era digno de heredar las llamas de Serdinger. Reina, sin dudar, volvió a reafirmar la valía de su hijo, enfatizando que no lo decía solo por ser su madre. Esto despertó un brillo de interés en Seis, que sonrió y dijo que la disposición de Reina a defender a su hijo de esa forma realmente lo intrigaba. De todas formas, Seis sentenció que tendría que poner a prueba a Leo él mismo para ver de qué estaba hecho. Mientras tanto, en lo que parecía ser una sala de entrenamiento majestuosa, Leo meditaba en el suelo. Estaba concentrado, rodeado por un aura azul tenue que se manifestaba alrededor de su cuerpo. De repente, abrió los ojos y exclamó, ¡por fin! El joven había logrado completar un recipiente capaz de albergar todo su poder. Leo se había abstenido de usar aura hasta ese momento porque sabía que al aceptarla, el cuerpo se especializaba y se perdía la oportunidad de acumular mana y energía de alma de forma ilimitada.
Recordó su vida pasada, la vez que no pudo controlar por completo los poderes y la esencia de los héroes, dejando una semilla de desastre. Con una determinación renovada, se prometió a sí mismo que en esta vida lo controlaría todo a la perfección. Justo cuando Leo se ponía de pie, listo para empezar con su siguiente etapa, una voz lo interrumpió. «Vos sos Leo Plov, ¿verdad?». El joven se giró, un poco confundido. Frente a él, con una elegancia imponente, se paró Celia Serdinger, la mismísima princesa espada, a quien había ignorado antes en la academia. Con una sonrisa que ocultaba cierta altivez, Celia se ofreció a guiarlo en el arte de la espada, pensando que de paso le haría ganar puntos con su tía, Reina. Pero Leo, sin reconocerla ni inmutarse por su título, le preguntó directamente: «¿Quién sos vos?». Celia se presentó con un orgullo evidente, enfatizando su apodo de Princesa Espada. La reacción de Leo fue inesperada. Mirándola desde arriba, le agradeció el gesto, pero le dijo sin rodeos que no tenía intenciones de recibir entrenamiento de alguien con menor habilidad. La cara de Celia cambió radicalmente, su sorpresa se transformó en indignación. «¿Estás diciendo que sos más fuerte que yo?», le espetó. Leo, con una calma que descolocó a Celia, explicó que en una pelea a muerte, ella probablemente ganaría al poder usar aura, algo que él todavía no podía. Pero rápidamente añadió, con una sonrisa que denotaba confianza, que en un combate solo de espadas, la historia sería completamente diferente. Los ojos de Celia se encendieron y, sin decir una palabra, fue hasta un arsenal cercano y tomó una espada de práctica. Volvió hacia Leo, empuñando el arma, y lo retó. «Está bien, si tenés tanta confianza en tus habilidades, entonces pelea conmigo». Celia, con una sonrisa despectiva, pensó que Leo creía que aprender aura lo haría más fuerte y decidió que era hora de enseñarle la cruda realidad. Le propuso un duelo con una apuesta clara. Si ella ganaba, él sería su sirviente por una semana. Con una sonrisa igual de confiada, Leo le preguntó qué pasaría si él era el vencedor. Celia, sin dudarlo, prometió que, en ese caso, ella se convertiría en su sirvienta. Sin más preámbulos, Leo tomó una espada de práctica y, listo para el combate, le preguntó si empezaban de una vez. El choque fue instantáneo. Las espadas se cruzaron con fuerza y Celia notó la inesperada velocidad de Leo. Era buena, admitió, pero ella estaba segura de que no sería suficiente para ganarle. Sin embargo, la siguiente arremetida de Leo fue demoledora. Una explosión de energía azul salió de su espada, haciéndola retroceder. Celia apenas pudo bloquear el ataque, su rostro reflejaba la sorpresa y el esfuerzo. En un acto reflejo, Celia activó su armadura de aura para protegerse, lo que hizo que Leo la mirara con una ceja levantada. ¿No se suponía que era un duelo de pura esgrima? Aunque Celia intentó justificarlo como un accidente, su orgullo no le permitía retractarse. «No importa», dijo ella con terquedad, «igual voy a ganar». Leo, que había estado usando pesas mágicas en sus muñecas, solo sonrió. «El control del aura es la diferencia entre el cielo y la tierra», le recordó. «¿Querés comprobarlo?». Con un movimiento devastador, Leo desató un golpe que rompió la armadura de aura de Celia en 1000 pedazos, mandándola a volar. Ella, estupefacta, apenas podía procesar la humillación, gritándole que era un bruto y un bastardo loco. Mientras tanto, afuera de la mansión, Reina Plov y Ceys Serdinger paseaban por los jardines. La madre de Leo lo vio y lo llamó para que viniera a presentarse a su tío. Leo se acercó y, con una reverencia, se presentó. Ceys, el vicepatriarca de los Serdinger, y su tío, le extendió la mano, formalizando el encuentro. Reina, luego, preguntó si Leo ya había conocido a Celia. Leo observaba la escena, viendo a los guardias apresurarse a atender a Celia, que seguía en el suelo. Ceys, con una expresión seria, les preguntó qué había pasado. Leo, sin inmutarse, solo pensaba que había demasiado ruido. Ceys pareció darse cuenta y, volviéndose hacia él, comentó lo impresionante que era que haya vencido a Celia sin siquiera haber aprendido a usar el aura. Leo, con su habitual confianza, solo dijo que ella lo había subestimado. Ceys, curioso, le preguntó por la apuesta entre ellos. Leo, con una sonrisa pícara, le explicó que la perdedora se convertiría en la sirvienta del ganador. Y, con una confirmación que no dejaba dudas, anunció que Celia Serdinger sería su sirvienta por una semana. Ceys sonrió, pero su expresión cambió rápidamente. Le hizo saber a Leo que, si bien mantener la palabra era importante, Celia era parte del clan Serdinger y no podía rebajarse a hacer trabajo de criada. Le pidió que anulara la promesa y a cambio le ofreció una recompensa.
pero Leo fue rotundo. «Me niego». Argumentó que la apuesta fue entre él y Celia, y que, mientras ella tuviera el apellido Serdinger, debía asumir su responsabilidad. 6 subió la apuesta, ofreciéndole enseñarle el método de respiración de aura de los Serdinger. Sin embargo, Leo, con una sonrisa aún más confiada, rechazó la oferta. Un método de aura que se ofrece para evitar la humillación de una sobrina no tiene valor para ser aprendido, sentenció. 6, visiblemente sorprendido por la audacia de Leo, le preguntó si no creía que esa declaración era imprudente. Leo mantuvo la calma. «No tengo intención de insultar a los Serdinger», dijo, y explicó su punto. Si 6 le hubiera ofrecido el método como una recompensa por su victoria, Leo lo habría aceptado con gusto. Pero como lo presentaba como un regalo para borrar la derrota de Celia, implicaba que 6 creía que Celia solo había perdido por bajar la guardia. Y Leo, sin dudar, afirmó que incluso si Celia hubiera peleado en serio, él habría ganado de todos modos. Reina Plov, que escuchaba la conversación, sonrió orgullosa al oír a su hijo. 6 no pudo evitar que un pensamiento cruzara su mente. ¡Qué chico tan sobresaliente! Ojalá un niño así fuera un Serdinger. Luego, con una orden que sorprendió a sus guardias, dijo: «Lleven a Celia a los aposentos de las sirvientas». Después de eso, 6 se volvió hacia Leo, su expresión más amable. Leo le dijo: «En un ambiente informal, ¿podés llamarme?». Hizo una pausa y Leo, entendiendo la intención, terminó la frase: «Tío». 6 sonrió y lo confirmó. «Sí, tío», respondió Leo con una sonrisa genuina. Mientras Leo se alejaba, 6 se quedó mirando y se volteó hacia Reina. «Hermana mayor», le dijo, «vos me pediste que le enseñara a él el método de respiración de aura de la casa Serdinger, ¿verdad?». Reina asintió. «Hermana mayor, voy a intentar convencerlo para que Leo pueda aprender el aliento de Fénix». Minutos después, en una de las habitaciones de la mansión, Celia, con el rostro sonrojado de vergüenza y vestida de sirvienta, se presentó formalmente. «Soy Celia, la sirvienta a cargo tuyo por la próxima semana, joven maestro Leo». Celia, con la cara que le ardía de la vergüenza, se presentó formalmente ante Leo con su uniforme de sirvienta. «Soy Celia, tu sirvienta por la próxima semana, joven maestro Leo». Leo, que estaba tranquilo leyendo un libro, la miró y con una sonrisa le dijo que el atuendo le quedaba bien. Celia, a pesar de la situación, se sintió un poco ofendida, pensando que Leo se burlaba de que incluso la ropa de sirvienta le sentara. «Sé que soy hermosa, pero no me lo digas así», le reprochó. Leo se disculpó enseguida, explicando que no fue su intención ofenderla y que su forma de elogiar la belleza venía de un amigo particular. Recordó a un amigo peculiar, un artista con una honestidad brutal que no tenía filtros al apreciar la belleza. Esa misma honestidad lo metía en líos, como cuando le pidió a Licinas y a Luna que posaran para él con su sketchbook en mano. La respuesta que recibió no fue un sí, sino una buena paliza. Celia, volviendo a la realidad, le preguntó a Leo qué libro estaba leyendo, pensando que era algún texto de entrenamiento. Él le mostró el tomo, un libro sobre el gran héroe del comienzo, algo que le gustaba leer de chico. Celia se sorprendió al ver que se trataba de un libro de cuentos. Al acercarse a una estantería llena de libros, notó que Leo tenía una colección considerable sobre ese héroe. Leo le respondió que él solo los coleccionaba y que seguramente ella, como investigadora, sabía más. «¿Pero hay muchísimos libros sobre Kyle acá?», preguntó Celia, confundida por tanto interés. Leo, con una sonrisa enigmática, comentó que muchas de las grandes hazañas atribuidas a los héroes eran difíciles de asignar a uno solo, pero que muy probablemente la mayoría eran suyas. Celia, con los ojos bien abiertos, no pudo creer lo que escuchaba. ¿Kyle? Seguro era un estafador que quería quedarse con el mérito de los grandes héroes. Leo se quedó en silencio al escuchar las palabras de Celia. «Eso es lo que la mayoría piensa», ella añadió, buscando un libro y confirmando que ella también pensaba así. La revelación de cómo el mundo veía a su yo pasado, el héroe del comienzo, golpeó a Leo con una punzada de ironía, dándose cuenta del largo camino que le esperaba para restaurar la verdad. Al día siguiente, la rutina no daba tregua. Leo y Celia, esta última ya en su uniforme de sirvienta, se preparaban para el entrenamiento. Leo le preguntó si era hora de desayunar y empezar, pero Celia, con una sonrisa que ocultaba intenciones, le pidió unirse a él. Su objetivo era simple: descubrir el secreto detrás de la fuerza de Leo.
Leo le advirtió que el ritmo podría ser difícil de seguir, a lo que Celia, enojada, reafirmó para sí misma que era una Serdinger. Pero la realidad era otra. En poco tiempo, Celia estaba agotada en el suelo, sudando y jadeando. Leo, con la calma de un maestro, le explicó cómo la fatiga reduce la velocidad de reacción y crea aberturas. Celia, sin entender del todo, cuestionó la utilidad de un entrenamiento tan físico. Leo aprovechó para criticar la debilidad de la juventud actual, que se apoya demasiado en las técnicas de aura y se olvida del cuerpo. Les recordó que el aura mejora la fuerza física, sí, pero que un cuerpo bien entrenado también potencia el aura. Celia, aunque cansada, no se dejó amedrentar. Con un grito desafiante arremetió contra Leo, acusándolo de subestimarla. Pero la furia no era suficiente. Leo la derrotó con facilidad, volviéndola a tirar al suelo. Frustrada y al borde del quiebre, Celia se preguntó por qué no podía ganar. Leo, viéndola así, le preguntó si le costaba. Luego le tendió un brazalete. Al aceptarlo, Celia se desplomó de rodillas. El peso de la pulsera era tal que apenas podía sostenerse. Leo le explicó que era un brazalete con magia de peso y, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le dijo que, de ahora en adelante, lo usaría en cada entrenamiento. Más tarde, en un campo de entrenamiento al aire libre, Celia seguía arrastrándose, mientras Ace la observaba desde lejos. Él pensaba que esta dura experiencia le vendría bien para aplastar un poco su orgullo antes de entrar a la Academia Lumene. Leo se acercó a su tío Ace, quien lo miró y le soltó una propuesta inesperada. Estaba pensando en pedirle al patriarca que le permitiera heredar el aliento de Fénix, una técnica ancestral de aura de los Serdinger que solo los miembros más reconocidos podían dominar. Leo, sorprendido, se dio cuenta de la magnitud de la oferta. Celia, aún recuperándose, interrumpió diciendo que su padre no lo aceptaría tan fácil. Ace, con una sonrisa, confirmó que por eso había una condición. Leo, intrigado, preguntó cuál era. Ace no se hizo de rogar y soltó la bomba. Para heredar el codiciado aliento de Fénix, Leo tenía que aprobar el examen de ingreso de la Academia Lumene. Y no era un examen cualquiera, era una pelea de verdad. Celia, que ya estaba bastante agotada por el entrenamiento, se sorprendió y protestó de inmediato. «Tío, es demasiado peligroso para un mocoso que ni siquiera sabe usar el aura», exclamó preocupada. Pero Leo, con esa sonrisita que ya le conocemos, pensó para sí mismo que, sí, en esta vida no tenía experiencia en combates, pero en la anterior le sobraba. Ace le preguntó a Leo qué le parecía. Él, sin dudarlo, dijo que si sus padres estaban de acuerdo, lo hacía. Ace se rió, confirmando que Leo ya tenía la idea de presentarse al examen este mismo año. Después de eso, Ace le indicó a Celia que su descanso había terminado y que era hora de seguir con el entrenamiento, dejándola arrastrándose de cansancio. Una semana después, llegó el día del examen de ingreso a la Academia Lumene. El patio estaba repleto de estudiantes, y entre ellos destacaban Celia y Leo. La gente murmuraba al ver a la princesa espada y se preguntaba quién era el chico que la acompañaba. Celia, por su parte, aprovechó para preguntarle a Leo, con un aire de superioridad, si estaba nervioso. Él, con su calma habitual, le contestó que para nada. Celia le retó la atención sobre su forma informal de hablar, a lo que Leo respondió con un «uy» lleno de falsa inocencia. Pero la tranquilidad duró poco. Un estudiante pelirrojo llamado Gullivan Traten se acercó, reconoció a Celia y le preguntó a Leo, con un tono bastante desagradable, qué hacía ahí si no sabía manejar el aura. Celia y Leo lo ignoraron con una naturalidad que a Gullivan lo dejó en blanco. El chico, intentando recuperar la compostura, se presentó como el gran genio de la magia de Delan, recordando que ya se habían visto. Celia, imperturbable, le dijo que no lo recordaba en absoluto. Sin más, Celia agarró a Leo de la mano y se lo llevó de ahí, dejando a Gullivan con la palabra en la boca. Apenas habían dado unos pasos cuando otra voz los interrumpió, llamando a Celia. Esta vez eran los hermanos Llewellyn, Abad, de 16, y Chelsea, de 14, ambos de una influyente familia con un linaje heroico. Abad saludó a Celia con un «¿Cuánto tiempo sin verte?». Celia, visiblemente molesta, le explicó a Leo quiénes eran. Y, con el orgullo herido, le dijo que bajo ningún concepto podían perder contra ellos. El clan Serdinger no podía perder contra los Llewellyn. Leo, con un pequeño pensamiento irónico, se recordó a sí mismo que él, en realidad, era de la familia Plov.
Celia, sin perder tiempo, le devolvió el saludo a Abad Llewellyn, pero a este, con una mirada de superioridad, le preguntó quién era el tipo que la acompañaba. Ella presentó a Leo como alguien de la casa Plov, una familia noble del reino de Derrad. Abad ni se inmutó, simplemente lo descartó como un don nadie, con un desprecio que hizo que Leo lo mirara de reojo, apenas conteniendo su molestia. Con una sonrisa petulante, Abad proclamó que el primer puesto sería suyo y se retiró con su hermana Chelsea, dejándole a Celia un enfado monumental. «Esos arrogantes, ya van a ver, los voy a aplastar con todo», pensó Celia para sí misma, con la vena hinchada de la bronca. Mientras tanto, en el gran salón donde se iba a dar el examen, todos los aspirantes se habían reunido. De repente, en el estrado, apareció un hombre con gafas de sol, presentándose como Alby Geron, un profesor de la Academia Lumene. Los murmullos empezaron a escucharse entre los estudiantes. «¿Alby, el hechicero de Maan? ¿Quién es ese tipo?». Celia, sorprendida, le explicó a Leo que Alby era un héroe muy famoso, de los que salían en los registros oficiales. Leo, que había sido el héroe del comienzo hacía miles de años, no pudo evitar reflexionar sobre cómo habían cambiado las cosas y quiénes eran considerados héroes en esta nueva era. Una chispa de mana en el ojo izquierdo de Alby le llamó la atención, señal de que este profesor escondía algo interesante. Alby continuó explicando que las pruebas solían ser de combate uno contra uno y de subyugación de monstruos, pero él, declarando que encontraba ese método muy tedioso, decidió cambiarlo por completo. Abrió un libro antiguo que empezó a brillar intensamente, creando un vórtice de luz. «Esto es el mundo de Alby», dijo, y sin darles tiempo a reaccionar, un círculo mágico apareció bajo los pies de los estudiantes, transportándolos a todos a un nuevo lugar. Celia estaba choqueada por la ineficiencia de la prueba, pero Leo, con su experiencia, ya entendía lo que estaba pasando. El profesor les reveló que el registro de héroes no era solo un libro de historia cualquiera, su verdadero poder residía en la capacidad de manifestar un mundo de héroes que contenía las experiencias de guerreros legendarios del pasado. Y lo más asombroso de todo, al entrar en este mundo, podían heredar los poderes de esos héroes. Leo, al escuchar esto, lo vio al instante. «Esto es casi como un sistema de entrenamiento de héroes», se dijo a sí mismo, su mirada revelando un profundo interés. De pronto, se encontraron en un denso y misterioso bosque, conocido como el Bosque Salvaje. El objetivo era simple: sobrevivir. Podían unirse o luchar entre sí, lo que fuera necesario. Aquellos que quisieran rendirse solo tenían que romper un orbe que llevaban. Leo miró a su alrededor. Una sensación extraña lo invadió. «Este lugar me parece conocido», murmuró, una sombra de reconocimiento cruzando su rostro. Apenas pisó el terreno, una voz resonó, explicando que ese era un antiguo bosque élfico, ahora corrompido por la reina bruja Siyatna. A su alrededor, la mayoría de los aspirantes entraron en pánico, asustados por el entorno hostil y pidiendo volver a casa. Pero Leo, tranquilo, pensó que todo era una ilusión patética. Grave error. El profesor Alby Geron corrigió a todos. «Este mundo puede haber sido creado con mis recuerdos, pero todo lo que pasa acá es real. Los peligros que encuentren pueden matarlos de verdad». Justo en ese instante, un ataque de energía verde voló hacia Leo. Por puro instinto o experiencia, él lo esquivó sin un rasguño y miró al origen. Era Chelsea Llewellyn, quien lo saludó con una sonrisa altanera. «Nos vimos antes, ¿no? Qué bueno que voy a eliminar a alguien del clan Serdinger». Leo, impasible, la corrigió. «Soy de la familia Plov». A Chelsea no le importó la aclaración y lanzó un hechizo de viento en forma de hoz. Leo observó el ataque con curiosidad, notando que era un tipo de magia que no existía en su época pasada, pero sus fundamentos seguían siendo los mismos. Chelsea, segura de su poder, lanzó un ataque aún más fuerte. Pero, para su total sorpresa, Leo lo bloqueó con su espada sin usar ni una pizca de aura. La joven Llewellyn estaba desconcertada, preguntándose si su aura era indetectable o si simplemente él no la estaba usando. Con una ligera sonrisa, Leo le hizo una propuesta. Ese ataque fue muy simple.
¿por qué no unimos fuerzas? El que sobrevive más tiempo acá obtiene más puntos, y vos, como maga, tenés que pasar al menos una prueba, ¿no? Chelsea, con el orgullo herido, se enfureció. Lamentablemente, soy una maga de combate, respondió, antes de contraatacar con más fuerza. Dijiste que mi ataque era muy simple, ¿no? Leo, despreocupado, respondió: sí, claro. Para hacer magia de viento fue muy directo, considerando su poder, quiero decir. La paciencia de Chelsea se agotó. ¿Me vas a dar lecciones de magia a mí? ¿A una descendiente directa de la familia Llewellyn? Exasperada, desató una ráfaga de sus hechizos, gritando: «Déjame aplastarte con tus simples ataques. Hoz de viento, flecha de viento». La batalla acababa de empezar, pero Leo, como un fantasma, no estaba ahí. La maga se quedó helada al ver que sus ataques daban al vacío, sin rastro de su oponente, ni siquiera un atisbo de mana. ¿Por qué?, se preguntó, completamente desconcertada. En ese instante, Leo apareció justo detrás de ella, tomándola por sorpresa y dejándola sin reacción. Un destello rápido, un movimiento que nadie vio, y Chelsea, la maga de combate, apareció atada a un tronco en el suelo tosiendo. Leo, con una calma que desquiciaba, se acomodó el cuello de la camisa y le repitió la pregunta: ¿vas a cooperar conmigo? Mientras tanto, en la Academia Lúmene, el resto de los aspirantes miraban las pantallas, emocionados por el comienzo del examen, ajenos al particular entrenamiento de Leo. De vuelta en el bosque, Leo encendió un fuego al pie del tronco donde estaba amarrada Chelsea, que lo miraba con frustración e incredulidad. El fuego empezó a crecer, y la maga, al sentir el calor, se empezó a desesperar. ¿Pero qué es esto?, gritó. Leo insistió con su propuesta, pero Chelsea, llena de orgullo, se negó rotundamente. «Jamás», dijo, y lo desafió. «No necesito a nadie más que a mi hermano». En un intento por liberarse, intentó usar su magia de hoz de viento, pero fue inútil. Leo, con una leve sonrisa, había activado una de sus habilidades, un círculo rojo que brillaba en su mano, restringiendo la magia. Le explicó que era algo temporal por su poca mana, pero suficiente para el momento. Chelsea, aún con la frente en alto, decía que podía soltarse sin magia. Sin embargo, Leo no le dio oportunidad de probarlo. Apretó las cuerdas que la sujetaban y el fuego, como si respondiera a su voluntad, se hizo más intenso. Chelsea no pudo más. «¡Espera! ¡Para! ¡Está caliente!», gritó, y el orgullo se le desvaneció entre el humo. Leo simplemente repitió: «Cooperá». La chica, ya sin fuerzas para oponerse, aceptó: «Lo haré». Pero Leo no se conformó y le pidió un juramento que no podría romper: «Jurá por el nombre de tu familia». Chelsea, con una mezcla de humillación y furia, gritó la promesa: «Juro por el nombre de la familia Llewellyn que voy a cooperar». Leo sonrió. «Los chicos son tan fáciles de manipular», pensó mientras la desataba. Chelsea cayó al suelo, respirando agitadamente. Leo la miró y con un brillo en sus ojos le dijo: «Mucho gusto». «Mucho gusto», le dijo Leo, con ese mismo brillo en los ojos que advertía sobre su naturaleza. Mientras tanto, en la Academia Lumene, el profesor Alby Gueron seguía de cerca el progreso de los estudiantes a través de las pantallas. Observaba a la mayoría de los candidatos enfrascados en combates poco productivos y no pudo evitar pensar que no estaban a la altura. «Es de tontos ponerse a pelear entre ustedes», murmuró. Solo un par estaban yendo directo al grano, demostrando el potencial para el futuro de la República. Celia Serdinger y Abad Llewellyn, que se enfrentaban a las criaturas del bosque con una eficiencia admirable. Pero entonces su mirada se detuvo en Leo Plov. El chico había usado un truco con fuego, que le pareció un poco infantil, sí, pero había logrado que Chelsea Llewellyn, una Llewellyn, cooperara. Eso ya era mérito suficiente para considerarlo aprobado. Leo no tenía el poder ni la elegancia de Celia o Abad, pero el profesor lo vio como un caballo oscuro inesperado, alguien que no encajaba en los moldes, pero que podía sorprender a todos. De vuelta en el mundo de héroes, Leo y Chelsea avanzaban por el bosque.
Chelsea, todavía un poco molesta, tuvo que admitir que tener a un caballero como Leo la hacía sentir bastante cómoda. Pero había algo que no le cuadraba. ¿Qué tipo de aura usás, Leo? No detecté nada de mana, preguntó, intrigada. No sé cómo usar aura, respondió Leo, simple. Chelsea lo miró sorprendida. ¿Cómo hiciste eso sin aura? Como con todo, lo importante es una buena base, explicó Leo. Por ejemplo, ¿qué pensás que es la base de la magia de viento? Chelsea, con sus ojos brillando y el aura manifestándose a su alrededor, sonrió con arrogancia. ¡Qué insolente de tu parte hablar de magia de viento frente a una Llewellyn! Y para demostrarle su punto, lanzó un rompevientos que hizo volar en pedazos a una criatura del bosque. Pero Leo solo la ignoró. Siguió caminando y le dijo que tenía poder, sí, pero lo usaba mal. Chelsea se enojó, pero Leo la detuvo. Al detenerse, notaron que el suelo estaba lleno de cuerpos secos, como momias. Leo se agachó. «Son como momias. Ya vi cosas que dejan a sus víctimas así antes». En ese momento, una chispa de entendimiento se encendió en sus ojos. Comprendió las verdaderas condiciones para pasar la prueba. Justo en ese instante, una ráfaga de energía roja pasó zumbando, apenas rozándolos. De lejos, se escuchó una voz. «Casi. Hay que deshacerse de Chelsea Llewellyn primero». Dos figuras se acercaban, y una de ellas, con pelo rojo y una sonrisa maliciosa, sentenció: «El otro es un don nadie». Los atacantes, sin perder el tiempo, se lanzaron al ataque. «¡Ataquemos juntos!», gritaron. Y Leo, con una luz roja que le brilló en los ojos, se preparó para la pelea. No pasó mucho hasta que el sonido metálico de su espada chocando con la de uno de ellos resonó en el bosque. Leo se mantuvo firme, Chelsea detrás, y el atacante pelirrojo no podía creer lo que veía. «¿Qué esperan? ¡A ellos!», gritó el líder al ver más figuras emerger de la oscuridad del bosque. Pero ya era tarde. Leo se movía como un fantasma, esquivando cada golpe con facilidad. Y en un abrir y cerrar de ojos, el atacante pelirrojo salió volando por los aires, dejándolo fuera de combate. «Vigila mi espalda, Chelsea», le dijo Leo con calma, y la chica, aunque un poco aturdida, respondió con un sí decidido. Mientras tanto, un poco más allá, Abad Llewellyn, que venía con Celia, vio al atacante pelirrojo huir y decidió que era mejor ir por otro lado. Los dos chicos siguieron adelante hasta que se encontraron con una escena que les heló la sangre. El suelo estaba cubierto de cuerpos momificados, algunos de estudiantes, otros de criaturas del bosque, y la sangre manchaba todo el terreno. Celia y otros compañeros también se unieron al macabro hallazgo, con una expresión de horror en sus caras. Justo en ese momento, Chelsea, al ver a su hermano Abad, corrió a abrazarlo, aliviada de verlo a salvo. Abad, por su parte, se sorprendió de verla con Leo. «¿Por qué están juntos?», preguntó. Leo, con una sonrisa que escondía algo, les explicó que él había propuesto cooperar. Abad no se tragaba la historia de que una chica tan terca como Chelsea hubiera aceptado, pero Leo le aseguró con una mirada un poco siniestra que la había convencido. Chelsea a su lado solo pudo hacer una mueca incómoda. Leo entonces decidió ir más allá. Ayudó a un estudiante herido a levantarse y les dijo a todos que no tenía sentido pelear entre ellos. «Vamos a vencer este mundo juntos», propuso, para sorpresa de Abad, que no entendía la magnitud de las palabras de Leo. No había tiempo para dudas. Leo le señaló la extraña situación del bosque, los cuerpos desecados de los que habían fallado la prueba y la misteriosa ausencia de monstruos que se escondían de algo. Celia rápidamente se dio cuenta de que los monstruos debían estar asustados de una criatura de nivel superior y que seguramente esto era parte del plan de Alby Heron. De repente, una fuerza invisible recorrió el bosque. Los ojos de Leo se encendieron de nuevo. Una enorme y sombría silueta empezó a tomar forma en la distancia, una amenaza imponente. «Finalmente se reveló», dijo Leo, consciente de que el verdadero desafío los esperaba. Mientras tanto, en otra parte del bosque, el atacante pelirrojo que se había recuperado avanzaba con una expresión de pura determinación. «No importa lo que me cueste, voy a hacer que falles, Leo», sentenció. Pero mientras el pelirrojo seguía con su plan de venganza, una sustancia pegajosa lo atacó de repente, envolviéndolo por completo. La masa oscura y gelatinosa le cubrió la cara y el cuerpo, goteándole en los ojos mientras él luchaba por ver.
De repente, la sustancia tomó forma, revelándose como una criatura grotesca y arañosa que se tragó al atacante con un grito. Mientras tanto, en la Academia Lumene, el profesor Alby Heron observaba el examen desde una pantalla gigante. Los aspirantes comentaban orgullosos la cantidad de monstruos que habían derrotado. Como 15 o 16, se jactaban. Pero Alby, con sus gafas oscuras y una sonrisa enigmática, los escuchaba con desinterés. ¿500 hasta ahora?, pensó. Todos fallaron. Un asistente se acercó preocupado. «Profesor Alby, solo quedan 50 estudiantes. Tenemos que elegir a 100, como en las otras regiones». Alby ni se inmutó. «Si no cumplen mis estándares, estoy dispuesto a que todos reprueben», respondió, ajustándose las gafas. Sus ojos se fijaron en la pantalla donde Leo y Chelsea se movían por el bosque. «Un verdadero héroe solo se encuentra en tiempos difíciles», murmuró. Leo Plouffe, sin duda, ya había notado la anomalía en el bosque, la amenaza superior. Pero la pregunta era, ¿podrá vencer a este mundo? En el bosque, la tensión era palpable. Celia, Abad y otros estudiantes avanzaban cautelosamente cuando Celia sintió una presencia poderosa. «Hay algo más adelante, prepárense», advirtió, mientras un aura roja la envolvía. De las sombras emergió una figura monstruosa que emanaba una energía oscura y un cristal en su pecho. Abad y Celia se dieron cuenta de inmediato. ¿Qué clase de...? El que está detrás de esto es el verdadero. El monstruo, ahora más definido, les lanzó un ataque. «¡Gulliva, reacciona! ¡Rompe el cristal!», gritó Abad, intentando usar su magia de viento. En medio del caos, vieron al atacante pelirrojo, el mismo que había amenazado a Leo, atrapado dentro de la boca de la criatura, luchando sin poder salir. Una mano logró romper el cristal que alimentó al monstruo, pero éste respondió con un rugido y una llamarada, aún más furioso. Abad contraatacó con su colmillo de viento, abriendo una brecha en la criatura, pero el monstruo apenas se tambaleó, su cuerpo se agrietó un poco. Así que no es suficiente, concluyó Abad frustrado. Los estudiantes observaban horrorizados cómo el monstruo revelaba su verdadera identidad. «Como pensé, es la princesa araña, Tarantulia», exclamó Celia. Un estudiante valiente con una lanza en mano se lanzó al ataque, gritando «¡Maldición! ¡Come esto!». Pero Tarantulia lo repelió con facilidad, lanzándolo por los aires con un grito de dolor. Celia, furiosa, estaba decidida a terminar con la criatura de una vez. Con un ataque fulminante llamado Prominencia, lanzó una explosión de energía roja directo a la araña. El monstruo lanzó un chillido de dolor, pero para sorpresa de todos, especialmente de Celia, que no podía creer lo que veía, empezó a regenerarse casi al instante. En ese momento, Abad Llewellyn, que hasta entonces observaba con una mezcla de sorpresa y desdén, comentó la abismal diferencia de poder entre un caballero y un mago. Decidido a mostrar su propia fuerza, lanzó su hechizo Ráfaga, una serie de potentes ráfagas de viento que impactaron a Tarantulia. El monstruo volvió a reaccionar, pero la criatura no se quedó de brazos cruzados, contraatacó con fiereza, golpeando a Abad. Chelsea, su hermana, no dudó un segundo y se interpuso, utilizando su rompevientos para protegerlo aunque el impacto la dejó herida. Abad, visiblemente afectado pero a salvo, agradeció a su hermana mientras los otros estudiantes miraban aterrados. ¿Qué clase de monstruo era ese que se regeneraba de esa manera? Fue Leo quien, con su calma habitual, reveló la verdad. «Es la hija de Sillatna, la reina de Tártaros», explicó. «Un monstruo del ejército de Erebos que maldijo este bosque élfico». También señaló que el mana en el ojo de Alby Heron era de hecho el mana del Rey Hada. Recordó cómo el Rey Hada había usado su propia mano derecha para luchar contra Tarantulia y que él creía que había muerto en esa batalla. Al parecer, algo la había salvado, el anillo de vida. Abad, con su orgullo herido, se preparó para volver al ataque. «Si este monstruo es la clave de la prueba, entonces yo lo voy a derrotar», dijo con determinación. Chelsea, sin embargo, no estaba de acuerdo y le recriminó su actitud. Pero Leo intervino, explicando que Tarantulia solo se regeneraría una y otra vez hasta que se quedaran sin mana. Celia, viendo la lógica en las palabras de Leo, preguntó qué proponía entonces.
2 personas necesitan trabajar juntas, sugirió Leo. Sin embargo, el espíritu competitivo de los hermanos Llewellyn no tardó en salir a flote. «Me niego, yo voy a ser el mejor», dijo Abad, mientras Chelsea también se apresuraba a asegurar su puesto. Leo, con una expresión seria, les dejó claro que si no lograban vencer este mundo de héroes, todos iban a fallar. Abad se quedó pensativo, y aunque seguía con la idea de que solo él y Celia eran lo suficientemente fuertes para aguantar a la criatura mientras preparaban un ataque definitivo, la necesidad de la cooperación empezaba a calar. Celia, por su parte, escuchaba atenta, evaluando la situación. Leo, con una sonrisa decidida, anunció que él se encargaría. Abad y Chelsea lo miraron con incredulidad. «Eso es un suicidio, ni siquiera podés usar aura», le reprochó Chelsea, preocupada por el ataque de la criatura. Leo respondió con calma, sabiendo que solo podía aguantar unos 5 minutos, pero confiado en que su ataque no fallaría. Sin más, tomó el hacha que había dejado uno de los estudiantes derrotados y se paró frente a la monstruosa tarantulia. Recordó que el fuego y el viento eran buenos aliados, una pista de lo que pensaba hacer. Mientras Abad y Celia se miraban, aún sin entender del todo, la princesa araña se abalanzó con toda su fuerza. Leo, con una sonrisa nostálgica que decía «hace mucho que no peleo así», esquivó los ataques de la criatura con una agilidad impresionante. Su hacha brillaba con una luz azulada, y aunque no usaba aura, su dominio en combate era evidente. «Monstruo de Tártaro», pensó, reconociendo a su antiguo enemigo. En medio de la batalla, su mente voló por un instante al pasado, a un recuerdo de otra época, o tal vez a un conocimiento que había heredado. Vio a un joven elfo atrapado en telarañas, pidiendo ayuda mientras la misma araña gigante se acercaba. De repente, una luz cegadora apareció, y una figura majestuosa, el Rey Hada, se paró frente a la criatura. «Retrocedes, ser maligno», le dijo. Con un poder abrumador, el Rey Hada desató una explosión de energía dorada que arrasó con todo, exclamando lo lejos que había llegado la influencia de Erebos. Después, con preocupación, se acercó al elfo atrapado, preguntándole si estaba bien. De vuelta al presente, la batalla seguía. Leo se dio cuenta de que su fuerza actual sin aura tenía un límite. Miró a Chelsea y le ordenó: «Chelsea, usa tu magia de viento y lanza todas las armas que veas volando hacia mí». Chelsea, aunque sorprendida, obedeció sin chistar. En un instante, múltiples armas esparcidas por el campo de batalla fueron impulsadas por ráfagas de viento, concentrándose en el punto donde Leo estaba a punto de desatar su próximo ataque. Chelsea, aunque preocupada por la velocidad de Leo y el riesgo de que se lastimara, siguió su orden. Le lanzó una lluvia de armas, y Leo, sin dudar, las atrapó en el aire, una a una, identificándolas incluso por el sonido. «Una cimitarra y una espada bastarda», se dijo mientras las tomaba. Su agilidad era asombrosa. Pedía más, y más armas volaban hacia él, cada una convirtiéndose en una extensión de su voluntad. Era una danza mortal, un espectáculo que dejó a Chelsea con la boca abierta, viéndolo moverse como un verdadero dios de la guerra. Hasta Celia, que antes lo despreciaba, tuvo que admitir que no era una pulga cualquiera. Leo, aunque ya sangraba por la boca, sonreía con una determinación de hierro. «Todavía mantengo mis sentidos», pensó, negándose a darle a sus rivales la satisfacción de verlo caer. El combate seguía, pero Chelsea gritó, advirtiéndole que ya no le quedaban más armas. En ese instante, Celia, con un aura rojiza que la rodeaba, lo llamó. Había terminado su propia preparación, y la orden era clara: «Movete, Leo». Con un estruendo ensordecedor, Celia desató un torbellino de fuego, una explosión de energía que impactó de lleno contra la princesa araña. La criatura, por fin, se desintegró, dejando caer un anillo brillante al suelo. «Misión cumplida», apareció el mensaje en el aire, confirmando que el mundo de Albi había sido superado. Celia, agotada, se dejó caer, exhalando. Se acabó. Mientras se recuperaba, Celia no pudo evitar pensar en Leo. Realmente aguantó a ese monstruo por 5 minutos. Y Chelsea, con una emoción desbordante, no tardó en alabar a Leo. «¡Increíble! Estuviste asombroso», exclamó, diciendo que parecía un héroe de las mitologías griegas. Historias.
Leo, con una ceja levantada, solo preguntó: ¿Ah, sí? Chelsea no perdió la oportunidad. Sí, quiero ser maga de combate y me falta mucho en la lucha cuerpo a cuerpo. Por favor, enséñame. Detrás de ella, Celia murmuró con ironía: ojalá que le toque experimentar el entrenamiento de Leo, al menos una vez. Mientras tanto, Leo recuperaba el anillo que había caído. ¿Es este el objeto que buscaba?, se preguntó. De repente, una pequeña hada luminosa surgió del anillo. Era el príncipe Silid. Leo, con una expresión de reencuentro, le habló: «Silid, ¿me recordás? Soy Kyle». Silid sonrió, envuelto en una luz dorada, confirmando que se había convertido en el mismísimo Rey Hada. Leo notó que Albi, con su famoso ojo de mana, lo había logrado gracias a un tesoro que había encontrado. Pero el tiempo se acababa. Una cuenta regresiva, 5, 4, 3, comenzó a parpadear, anunciando el regreso del grupo del campo de pruebas. La recompensa por haber superado el desafío se reveló, nada menos que la promesa del Rey Hada. Con eso, una luz los envolvió, sacándolos de ese mundo. El regreso del grupo del campo de pruebas, la recompensa por haber superado el desafío, se reveló, nada menos que la promesa del Rey Hada. Con eso, una luz los envolvió, sacándolos de ese mundo. Pero para Leo Piov, eso era solo el comienzo. Mientras tanto, en la Academia Lumene, el director Alian Beidian, un espadachín veterano con cicatrices de batalla, recibía las noticias del examen del territorio occidental. Su joven asistente se sorprendió al enterarse de que el desafío ya había terminado, especialmente porque aún quedaban muchas pruebas en otras regiones. ¿Cuántos habrán pasado el examen del profesor Albi?, preguntó, esperando que no fueran muchos. El director, con una risa, le explicó que él esperaba apenas 10 y pensaba que Celia o Abad estarían entre los mejores. Pero había algo más, una recomendación inesperada para el representante de los alumnos de primer año. El asistente no podía creer que Albi hubiera recomendado a alguien, y mucho menos un nombre que no fuera el de los conocidos Celia Serdinger o Abad Llewellyn. Para sorpresa de todos, cuando el profesor Albi Heron anunció oficialmente al representante de la clase, el nombre que resonó en el gran salón fue el de Leo Plov. La imagen de Leo apareció en la pantalla principal, y el director Beidian no pudo ocultar su asombro. Albi no solo lo había recomendado para la división de caballeros, sino que lo calificó con talento para ser un héroe. Lejos del bullicio de la academia, Leo se relajaba en un lujoso baño, con el agua reconfortante sobre su piel. Pensaba en la promesa del Rey Hada y se preguntaba por qué él era el único en recibir una recompensa al completar un mundo de héroes viviente, algo que normalmente no sucedía. Justo en ese momento escuchó un ruido y levantó la vista. ¿Madre?, preguntó sorprendido. Frente a él estaba Reina Plov, su madre, una mujer imponente y elegante. Ella lo miró con seriedad. «Leo», comenzó, «¿sabes por qué fui expulsada de la casa Serdinger?» Leo, todavía en el baño, la miró, expectante. «Mientras rescataba a un compañero», continuó ella, «terminé perdiendo las llamas de Serdinger». Era una revelación importante sobre su pasado y el precio que pagó por su lealtad. A pesar de todo, Reina afirmó con determinación que nunca se había arrepentido de su decisión. Luego, con una sonrisa, le dio un consejo crucial. «Quiero que uses tu poder y tu talento para la causa correcta». Finalmente, con orgullo y cariño, lo felicitó. «Y felicidades por ser aceptado en la Academia Lumene». Una vez que la conversación con su mamá terminó, Leo se encontró frente al portal que lo llevaría al centro del mundo, la ciudad de Lumeria. Al cruzar, pisó el pasto de un lugar vibrante, lleno de edificios y... Este era el corazón del mundo, y Leo no pudo evitar mirar a su alrededor, absorbiendo cada detalle del paisaje, imponente en el horizonte, la imponente Academia Lumene. Pero su llegada no pasó desapercibida. Su tío Seis, vicepatriarca de los Serdinger, lo esperaba. Después de felicitarlo por haber pasado el examen de admisión, Seis fue directo al grano. Le explicó que durante el último mes, la casa Serdinger había estado en un debate constante, y Leo ya sabía de qué se trataba: la herencia del aliento de Fénix. Seis le confirmó que los ancianos habían llegado a un consenso.
Aunque su hermana mayor, Reina, ya no era parte de la casa, Leo, como su hijo, era el próximo en la línea. Además, su impresionante desempeño en el examen occidental había convencido a todos. Como prueba de esto, Zeiss le entregó a Leo una llave de subespacio, un objeto antiguo y elaborado. Le indicó que la abriera y de ella surgió un libro envuelto en energía. Zeiss le pidió que manchara una página con una gota de su sangre. El ritual funcionó. El libro ahora estaba ligado a Leo, y solo él podría leer sus secretos. Con una sonrisa de satisfacción, Zeiss le puso una mano en el hombro, diciéndole que, aunque la técnica secreta de los Serdinger no sería fácil de dominar, estaba seguro de que él lo lograría en poco tiempo. Y así, Leo fue oficialmente bienvenido como miembro de la Casa Serdinger. Poco después, ya solo en las concurridas calles de la ciudad, Leo buscaba a Celia. De repente, tuvo un choque inesperado con una chica de gafas que llevaba una pila de libros. Ambos cayeron, y entre el desorden de hojas y tapas duras, la chica se disculpó por no haber visto por dónde iba. Leo se levantó, y mientras la chica todavía estaba en el suelo, notó que algo pequeño se le había caído. De repente, el sonido de una campana rompió el silencio. Celia estaba esperando a Leo, impaciente y cargada de bolsas de compras. «Al fin llegás, Leo», le dijo, con una mezcla de fastidio y alivio. «Tenemos un montón de cosas que comprar, uniforme, libros, de todo». Leo se disculpó, explicando que venía de una reunión con su tío Zeiss. La curiosidad le ganó a Celia, que le preguntó enseguida sobre la decisión. Leo entonces le mostró de lo que era capaz. Encendió su mano con el aliento de Fénix, envolviéndola en llamas ardientes. Celia, que estaba sentada en el suelo entre la ropa y las bolsas, lo miró con los ojos abiertos, sin poder creer lo que veía. A Leo le había tomado apenas 3 semanas dominar esa técnica, algo que, para Celia, era simplemente imposible de entender. «¿Qué sos, Leo?», pensó. Poco después, los estudiantes de primer año se congregaban en el puerto. Un barco enorme, imponente, se acercaba a la orilla. Entre ellos, el profesor Ain Elandio, conocido como el Caballero Glaciar y encargado de la clase de caballeros, les dio la bienvenida y les indicó que subieran al navío. Ese sería el comienzo de su viaje a la Academia Lúmene. Ya en la cubierta del barco, mientras navegaban bajo un cielo azul vibrante, Leo y Celia, ahora con sus uniformes de la academia, estaban observando el mar. Un chico alegre se les acercó, interrumpiéndolos con un grito. «¡Che, ustedes dos, parejita!». Celia casi se desmaya de la vergüenza y el enojo, mientras Leo lo miraba sin entender nada. El chico se presentó como Carl Thomas, un alquimista de 15 años del reino de Moira, y les ofreció todo tipo de pociones y armas por si necesitaban algo durante su estancia en la academia. Leo se presentó a su vez, mencionando que venía del reino de Delad, lo que impresionó a Carl por haber pasado el examen de la región occidental. Pero a pesar del entusiasmo, Carl no pudo evitar notar algo raro. «¿Soy el único al que esta situación le parece extraña?», preguntó. Leo y Celia lo miraron confundidos. «Es que está todo demasiado tranquilo, casi inquietante», explicó. Una bienvenida tan cálida y pacífica para los recién llegados que habían pasado el examen. A Celia, en cambio, le parecía de lo más normal. Pero la tranquilidad duró poco. Apenas Carl terminó de explicar que era imposible que la academia fuera tan dura antes de la orientación, una bestia marina gigante irrumpió en la cubierta, con sus tentáculos destrozando el salón y sembrando el caos entre los estudiantes. Gritos y mesas volando se apoderaron del barco. Los recién llegados, asustados, pedían auxilio al profesor Ain. Sin embargo, el profesor seguía recostado tranquilamente en la barandilla, copa de vino en mano, sonriendo con una calma perturbadora. Para él, esta era la verdadera bienvenida. «Ustedes son candidatos a héroes de la Academia Lúmene», dijo. «Cuando hay peligro, tienen que superarlo por ustedes mismos». En medio de la confusión, Leo y Celia no perdieron un segundo. Leo se lanzó al combate con su espada, mientras que Celia respondía con sus propias llamas. «Mantén la calma, Celia», le gritó Leo, evadiendo un tentáculo. Pero Celia, empapada por un chorro de agua que la bestia lanzó en respuesta a su fuego, le replicó furiosa. «Preocúpate por vos, estúpido pulpo». Leo, con su habitual frialdad, le explicó que era conocimiento básico que los krakens reaccionaban al calor con agua.
Mientras la pelea escalaba, Carl Thomas, escondido detrás de una mesa destrozada, se quedó con la boca abierta. Si bien reconocía la habilidad de Celia como la mejor de Occidente, lo que no entendía era ¿qué onda con este tal Leo? En ese momento, una ráfaga de hielo se sumó a la batalla. Era Chelsea Llewellyn, la maga de combate, lanzando ataques con una expresión de superioridad. «Si no podés protegerte, quédate atrás», le espetó a otro estudiante antes de enfocar su atención en Celia. Los dos, junto a un compañero de Chelsea que también usaba magia verde, se unían a la contienda. «La competencia no terminó, Celia Serdinger», le dijo con una sonrisa desafiante. Celia, ya molesta por la criatura marina y el comentario de Leo, respondió: «El sentimiento es mutuo». Mientras Leo observaba casi divertido el inicio de una nueva rivalidad. Carl Thomas, por su parte, solo podía pensar: los fuertes nunca se preocupan si quedamos atrapados en su batalla. El profesor, Ain Elandiu, seguía el espectáculo bebiendo tranquilamente su vino. Para él, el ataque del Kraken no era una tragedia, sino una fiesta de bienvenida perfecta. Con una sonrisa, observaba cómo los nuevos estudiantes se esforzaban y notó que los capitanes o líderes naturales se destacaban entre la multitud. Tenía frente a él a Chen Sha con su energía imparable, a Celia Serdinger y a Bad Llewellyn combatiendo con sus elementos, a Chloe Müller y Walden Tiden mostrando sus habilidades, y a Duran Moira, con sus rayos. Eran, sin duda, una generación de primer año excelente. Pero había algo más. El profesor, con una mirada más aguda, se fijó en un estudiante en particular. Sus movimientos con la espada eran impecables, como si pudiera leer cada acción de su oponente. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Finalmente, el barco de la Academia Lumene llegó a puerto, la imponente estructura de la Academia asomándose sobre el horizonte. Los estudiantes bajaron a tierra, muchos de ellos visiblemente agotados o mareados por el viaje y la batalla. Carl Thomas, el alquimista, se lamentaba de haber gastado todas sus pociones, confirmando sus miedos de quedar en medio de batallas ajenas. El profesor Elandier les advirtió que el lago estaría lleno de monstruos y que era mejor que se acostumbraran rápido, antes de dirigirlos al salón principal. Una vez en los campos de entrenamiento Electra, con la gran academia de fondo, se anunció la ceremonia de entrada. Los estudiantes se alinearon por región, los mejores puntajes al frente de cada fila. Luego, el director, Calian Davian, un maestro espadachín, subió al estrado. Con una presencia imponente, Calian empezó su discurso. «Si sueñan con ser héroes», dijo con voz resonante, «siempre tienen que arriesgarlo todo y superar sus límites». Su mensaje se volvió aún más dramático cuando, con un puñetazo que liberó una explosión de energía verde, proclamó: «Los que no puedan, no pertenecen aquí». Los estudiantes retrocedieron, asustados por la demostración de poder. Calian, ajeno al pánico, los miró y preguntó con una sonrisa burlona: ¿fue demasiado? Los gritos de los estudiantes asustados resonaron. A su lado, uno de los profesores susurró, medio en broma, que la imagen del gran maestro espadachín se hacía pedazos con cada día que pasaba en Lumene. Para finalizar la ceremonia, se anunció que el representante de primer año daría su discurso. Leo Plov se preparó para subir al estrado. El momento había llegado. Con el director ya retirado, el anuncio del representante de primer año resonó entre la multitud, desatando una ola de sorpresa y murmullos entre los estudiantes, especialmente en Celia y Chelsea, quienes esperaban ser elegidas. Para el shock de muchos, el nombre que salió del altavoz fue Leo Plov. Con una sonrisa disimulada, el profesor Alvillerón observó cómo Leo Plov avanzaba hacia el estrado, impasible y con un libro en mano. El murmullo de los estudiantes era imparable. ¿Leo Plov? ¿Quién es? ¿No es uno de los mejores estudiantes, verdad? Leo comenzó su discurso con formalidad, dando las gracias a profesores y estudiantes, lo que hizo pensar a algunos que sería una ceremonia tranquila. Pero en su interior se preguntó si la academia quería que provocara a los que se sentían merecedores de ese puesto. Y así fue. Con una mirada desafiante y una sonrisa enigmática, las palabras de Leo resonaron por todo el campo de entrenamiento. Si querés este puesto, vení y agárralo, no importa quién seas.
El ambiente se tensó de golpe. Las caras de sorpresa se convirtieron en fastidio y molestia entre los que se sentían retados. Luego de la intensa ceremonia, el sol ya se estaba ocultando sobre los dormitorios de la Academia Lumene. Una voz por el altavoz dio la bienvenida y explicó que a partir del día siguiente comenzarían las clases y que durante la próxima semana cada uno podría elegir su especialidad y las materias que quisieran cursar. Para no llegar tarde a su primera clase, les aconsejaron descansar bien. Leo encontró su habitación, la 302. Justo al lado, en la 303, estaba su compañero, Car, quien los saludó emocionado. Se despidieron prometiendo verse al día siguiente. Una vez dentro, Leo se tiró en la cama, mirando al techo. Se puso a pensar en lo que realmente quería de su paso por Lumene, mientras la noche estrellada se colaba por su ventana. Tenía claro que su paso por la Academia Lumene no era solo para pasar el tiempo. Había llegado ahí para buscar su registro de héroe, para recuperar esos fragmentos de su pasado que sentía que le faltaban. Su mente viajaba reconstruyendo un camino que sabía era importante para él. A la mañana siguiente, la rutina escolar empezó con el bullicio del comedor. Mientras Leo comía tranquilo, su vecino Car, siempre enérgico, se apareció con una montaña de bandejas. «Leo, comamos juntos», le dijo con una sonrisa. Leo, con su calma habitual, solo asintió. Pero la paz no duró mucho. De pronto se escuchó un murmullo que se hizo más fuerte. «El representante de primer año». Leo, que se distrajo por un segundo, preguntó «¿Quién?», con una ceja levantada, como si no supiera de quién hablaban. No pasó mucho hasta que Durán Moira, el capitán de la región central, se plantó frente a él. «¿En serio era lo que dijiste ayer en tu discurso?», lo encaró. Leo, sin inmutarse, reconoció que sus palabras pudieron sonar provocadoras, ¿no? Especialmente si un desconocido llega y busca pelea así. Durán no se lo tomó bien. Sus ojos brillaron con una luz intimidante y preguntó, «¿No sabes quién soy? Soy el capitán de la región central». Pero Leo y Car, con una tranquilidad casi exasperante, lo ignoraron y siguieron comiendo sus hamburguesas. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Durán estalló, la energía lo rodeó y golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos y la comida salieron volando por todos lados. Car se quedó con la boca abierta, asustado. En medio del caos, Leo, con una sonrisa de lado, atrapó una de las hamburguesas al vuelo. «Tirar comida tan valiosa así es imperdonable», le dijo a Durán, con un tono que mezclaba descaro y seriedad. Durán, más enojado que antes, le prometió que lo iba a bajar de donde estaba. Mientras la tensión crecía, el profesor Ain Elandiu observaba la escena desde la distancia. Vio cómo el capitán de la región central y el flamante representante de primer año estaban a punto de enzarzarse en una pelea. Se preguntó cuánto tiempo llevaba Leo en el lugar y qué traería el resto del día. Un rato después, en la clase exploratoria, Departamento de Caballeros, el profesor Elandiu ya estaba esperando, con los brazos cruzados. Los estudiantes empezaban a impacientarse. «Disculpe, profesor, ya es casi hora de empezar», dijo uno. Otro añadió, «¿Por qué no ha llegado Leo?». Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y Leo entró corriendo seguido de cerca por un agitado Car. Una de las compañeras les preguntó, «Leo, ¿qué pasó?». Car, sin poder contenerse, soltó, «¡Pelearon!». Leo se limitó a sonreír, un poco avergonzado. Con una sonrisa disimulada, el profesor Elandiu cortó la conversación. «Ahora que estamos todos, ¿empezamos la clase?», dijo, dando por terminada la breve pero intensa mañana de los recién llegados. El profesor Ain Elandiu, a cargo de la sección de caballeros de primer año, se presentó ante los estudiantes y sin más rodeos empezó a explicar los fundamentos de las tres energías que venían del maná, la mágica, la del alma y el aura. De las tres, remarcó, el aura era la más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque al convertir el maná en aura, ésta perdía fluidez y había que procesarla para que se adaptara al cuerpo. Mientras la energía mágica y del alma usan el maná en su estado natural, el aura lo absorbe, lo procesa y lo adapta al cuerpo. Cuando el profesor preguntó cómo se usaba el aura, Celia, con el fuego de su propio aura ardiendo a su alrededor, sugirió que solo había que usar la fuerza. Pero Leo, con su aura celeste, la corrigió al instante. El aura se usaba quemando maná. El profesor asintió, impresionado. «¿Nunca estudiaste sobre el aura, Leo?», le preguntó.
Leo negó con la cabeza. Elandiu sonrió, sorprendido de que alguien sin estudio previo pudiera entender la esencia también. Dejando la teoría a un lado, el profesor decidió que lo mejor era pasar a la práctica. Con un movimiento, demostró la transferencia de aura, concentrando la energía en sus piernas y luego irradiándola para mostrar a los estudiantes su potencial ilimitado. Uno a uno, los chicos intentaron replicar lo que el profesor había hecho. Mientras practicaban, Celia, con una sonrisa atrevida, le ofreció a Leo enseñarle cómo hacerlo si la llamaba hermanita. Pero él, sin darle mucha importancia, le contestó que los principios no eran tan distintos. El profesor Elandiu observaba la escena con interés, notando no solo las habilidades de sus alumnos, sino también la tensión en el aire entre Leo y un visiblemente irritado Durán. Sin que nadie lo esperara, el profesor volvió a pedir atención. Como ya saben, hubo un pequeño alboroto esta mañana, dijo, refiriéndose al incidente del comedor. Mientras algunos estudiantes se preguntaban qué había pasado, y Carl, el vecino de Leo, les contaba todo con emoción, el profesor los llamó. «Vení acá, Durán. Leo». Luego encaró al capitán de la región central. «Durán Moira, ¿qué fue lo que te enojó tanto?» Durán lo negó, pero Elandiu, con una sonrisa pícara, simplemente le dijo, «Bueno, si no estás enojado, resolvélo en la vista». Elandiu explicó que la mejor manera de arreglar el asunto era una carrera 1 a 1 por el puesto de representante de la clase. Y para que no quedaran dudas, aclaró que en este enfrentamiento iban a poder usar su aura sin ninguna restricción. Mientras todos se preparaban, Carl Thomas, el compañero de cuarto de Leo, aprovechó la situación y empezó a organizar apuestas, con una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que la mayoría apostaba por Durán Moira, el genio de la casa Moira y heredero de una larga línea de héroes, conocido como el maestro del aura de rayo. Del otro lado estaba Leo Plov, el caballo oscuro, que venía de los barrios bajos, el misterioso estudiante que había superado a todos los capitanes de región para convertirse en el representante de primer año. Los estudiantes no tardaron en empezar a dudar de Leo. Murmuraban entre ellos que, a pesar de ser el representante, parecía que no sabía nada, que ni siquiera podía usar un paso de aura, como le escucharon decir a Celia Serdinger. Durán, al escuchar los comentarios, sonrió con confianza. El profesor Elandiu dio las reglas. El primero en cruzar la meta ganaba. Desde un costado, Chelsea lo observaba con preocupación, pensando que, si bien la situación parecía imposible para Leo, él siempre encontraba la forma de superar las expectativas de todos. Entonces, con la tensión en el aire y la expectativa en su punto máximo, la señal se dio, y ambos salieron disparados. ¡Uf! ¡Qué final de infarto! Así como la señal los hizo salir disparados, ustedes activen la campanita para que la notificación les llegue disparada. Suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver. ¡Nos vemos!